Bien, jóvenes. Buenos días. Hoy día vamos a entrar a este tema, al tema del movimiento vertical de caída libre. Vamos a ver algunos aspectos de esta teoría, ¿no? Aspectos que son esenciales. Bien. ¿Qué viene a ser el movimiento vertical de caída libre? Primero, ¿por qué se le llama movimiento vertical, no? Se le llama movimiento vertical porque el movimiento que desarrolla el cuerpo va a ser siguiendo una trayectoria rectilínea y vertical. ¿Está bien? ¿Y por qué se dice caída libre? Bueno, se dice caída libre porque el cuerpo al moverse va a ser sujeto a la acción de una fuerza, ¿no? Una fuerza producida por el campo de gravedad de la Tierra. Esa fuerza se llama fuerza de gravedad, ¿no? O más conocido como peso del cuerpo. Y en este movimiento no se va a tomar en cuenta la fuerza o los efectos, ¿no?, que produce el aire. Es un movimiento donde esta acción, ¿no?, que produce el aire, pues no se toma, no se toma en cuenta, ¿no? O sea, se desprecia absolutamente la acción del aire. ¿Está mejor? Por eso se le llama de caída libre. ¿Ya? Entonces, estos conceptos, estas ideas que acabo de vertirles, vamos a transcribirlo. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a indicarlo. ¿Correcto? Bien, entonces decimos el movimiento de caída libre, vertical de caída libre, es aquel, ¿no es cierto?, que se caracteriza, ¿no? Es aquel que se caracteriza por presentar, le dije primero, una trayectoria rectilínea, ¿no? Una trayectoria rectilínea y vertical, ¿cierto? Una trayectoria rectilínea y vertical, ¿está bien? Dos, por presentar, por haber una fuerza, ¿no? Hay una fuerza que actúa sobre el cuerpo, ¿no? Esa fuerza es la llamada fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, por presentar una única fuerza, ¿está bien? Llamada, ¿no es cierto?, llamada fuerza de gravedad, ¿no? Llamada fuerza de gravedad. Llamada fuerza de gravedad, o lo que nosotros conocemos comúnmente como peso del cuerpo, o, ¿no es cierto?, peso del cuerpo, o peso del cuerpo. Ahora, algo interesante, ¿no?, con respecto a esta fuerza, ¿no?, es que esta fuerza va a producir que el cuerpo en caída libre experimente una aceleración, y esa aceleración se llama aceleración de la gravedad. O sea, como consecuencia de la acción de esta fuerza de gravedad o peso del cuerpo, ¿correcto? Entonces, por presentar una aceleración, y esa aceleración es constante, una aceleración constante, llamada, ¿está bien?, aceleración de la gravedad. Aceleración de la gravedad.
y se le denota con la letra G, ¿ya? Se denota con la letra G. ¿Está bien? Luego les mencioné que no se tomen en cuenta los efectos del aire, ¿no? O presentar resistencia del aire nula, ¿no es cierto? Resistencia del aire nula. ¿Ya me acuerdo? O sea, no hay ningún efecto, ninguna fuerza producida por el aire. ¿Ya me acuerdo? ¿Ya? Bien, ejemplo. Bueno, como ejemplo podemos tener este caso, ¿no? Podemos tener el caso de un cuerpo que se lanza verticalmente hacia arriba, ¿no? Vamos a ver acá. Por ejemplo, te subes, ¿no?, al techo de tu casa, puede ser, ¿no es cierto?, y lanzas un objeto hacia arriba, ¿no? Un objeto, puede ser una pelotita, ¿no?, etcétera, ¿ya? Entonces lanzas un objeto hacia arriba, ¿no es cierto?, con cierta rapidez. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues este se va a mover, como ves así, verticalmente hacia arriba, hasta cierta altura. Eso nos indica la experiencia nos indica que se mueve hasta cierta altura y luego desciende, ¿no? Y luego desciende. Entonces diremos que aquí está en caída libre si cumple estas condiciones. La primera es correcta, ¿no? Se mueve en línea recta vertical tanto al subir como al bajar. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando está subiendo o bajando, siempre experimenta esta fuerza, ¿no? La fuerza de gravedad o peso, que es una fuerza vertical hacia abajo. Eso hace que el cuerpo al subir vaya deteniéndose, ¿no? Por ser una fuerza hacia abajo contraria. Entonces el cuerpo sube, pero disminuyendo su velocidad. Hasta que al alcanzar el punto más alto, entonces acá su velocidad se hace cero, pero esa fuerza sigue presente. Y eso va a hacer que el cuerpo entonces baje, ¿no? Empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, va a empezar a aumentar la velocidad por acción de esa fuerza inercial. Entonces diremos que cuando sube, la velocidad va disminuyendo, entonces desacelera. Nosotros hemos indicado de que cuando un cuerpo desacelera, la aceleración hay que dibujar contraria al movimiento, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, si está subiendo, la aceleración lo dibujo hacia abajo, ¿no? Porque la velocidad va a disminuir. Y cuando baja, le estoy indicando que la velocidad va a aumentar, es decir, va a acelerar. Nosotros sabemos que cuando un cuerpo acelera, la aceleración debe tener sentido de movimiento. Entonces, cuando está bajando, la aceleración, ¿no?, tiene sentido de movimiento, ¿no?, que sería hacia abajo. Entonces, acá nos damos cuenta que esta aceleración, el cuerpo suba o el cuerpo baja, esta aceleración va a estar dirigida siempre hacia abajo. Esta aceleración es la llamada aceleración de la gravedad. ¿Están de acuerdo? La cual dice que es constante, ¿entiendes, sí o no? Constante. ¿Para qué valor tiene? Bueno, la aceleración de la gravedad tiene ciertos valores, ¿no? Su valor real es el de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ese es su valor real. ¿Están de acuerdo? Pero nosotros mayormente en este tema, como vamos a ver, y en los ejercicios, como vamos a ver, ¿ya?, no trabajamos con este valor de 9,8, sino con el valor redondeado de 10. Tú lo redondeas esto a 10 y trabajamos con 10. ¿Por qué? Porque con 10 es más fácil hacer las operaciones. ¿Están de acuerdo? Es mucho más sencillo hacer las operaciones con 10. ¿Correcto? Por ejemplo,
La mitad de 10 es 5, ¿sí o no? ¿Ok? La mitad de 9,8, 4,9, ¿no? Nos demoramos un poquito, pero con el valor entero de 10 es mucho más fácil trabajar. Bien, entonces, ¿qué se cumple además, no? ¿Qué se cumple además? Bueno, hay que entender que como esta aceleración va a ser constante, ¿qué significa? Que por cada segundo de tiempo que transcurre, ¿no? La velocidad va a aumentar o disminuir, ¿no? Su magnitud en 10, es lo que quiere decir aceleración constante, ¿no? En este caso 10. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, vamos a considerar en la subida, ¿qué te parece? ¿Están de acuerdo, sí o no? Cuando está subiendo este objeto, interpretando, por supuesto, ¿no? La aceleración, porque es muy importante esto, y ya lo hemos visto en la parte del MRV, ¿no? Este movimiento, no sé si te estás dando cuenta, a fin de cuentas resulta ser un MRV, ¿no? Un MRV, ¿sí o no? Porque el movimiento es rectilíneo y la aceleración es constante, entonces resulta ser un MRV. Y como esta aceleración vale 10, le estoy diciendo que la velocidad pues va a variar, ¿no? Su magnitud en 10 por cada segundo de tiempo que transcurre. Por ejemplo, al subir va a ir disminuyendo de 10 en 10 por cada segundo. Imagina que tú lo lanzas con una rapidez de 30 metros sobre segundo. ¿Están de acuerdo? Entonces, cuando transcurre un segundo de tiempo, entonces ya no va a ser acá su rapidez 30, sino va a ser 10 menos. O sea, sería 20. ¿Entiendes, cierto? Y si pasa un segundo más de tiempo, entonces acá la rapidez no va a ser 20, sino va a ser 10. ¿Te das cuenta? La rapidez está disminuyendo en 10. Entonces, en consecuencia, un segundo más de tiempo, entonces su rapidez va a ser igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, como ves tú, la aceleración constante de 10 me está diciendo a mí, ¿no? Cómo varía la velocidad, cómo varía su magnitud, ¿no? Cuando sube, ¿no? En este caso disminuye. Cuando está bajando, pues obviamente va a aumentar. Entonces, por cada segundo de tiempo que transcurre, la velocidad irá aumentando pues de 10 en 10. ¿Están de acuerdo? Entonces, y acá transcurrió un segundo de tiempo y acá su rapidez es 0, entonces 0 más 10, acá la rapidez va a ser de 10. ¿Entiendes, sí o no? Un segundo después, la rapidez vuelve a aumentar en 10, entonces acá sería 20. Un segundo después, la rapidez vuelve a aumentar, acá sería 30. Y un segundo después vuelve a aumentar, y acá la rapidez sería de 40. ¿Están de acuerdo? Y eso porque la gravedad vale 10, pues, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. ¿Estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Ya? Este es un MRV entonces, joven. ¿Ya? Es un MRV. Movimiento vertical de caída libre es entonces un MRV. ¿Ok? Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder
desarrollar los ejercicios, ¿no? Necesitamos de ecuaciones. Y las ecuaciones que vamos a utilizar van a ser las mismas ecuaciones del MRV, ¿ya? Pero vamos a seguir indicando algunas de sus características. A ver qué hemos dicho acá. Se observa que, por ejemplo, ¿qué hemos dicho? Me he dicho que la subida es desacelerada, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque la velocidad disminuye su magnitud y va disminuyendo de 10 en 10, ¿no? Por cada segundo. La subida es desacelerada, ¿no? Cuando un cuerpo está subiendo, desacelera. Pues que más estamos viendo que la bajada, ¿no es cierto?, es acelerada. ¿Están de acuerdo? Cuando baja está aumentando la rapidez. O la velocidad también se dice, ¿no? En el punto más alto, la velocidad es cero, ¿cierto? En el punto más alto, la velocidad es cero. La velocidad es cero, la rapidez es cero. ¿Es cierto, cierto? Cada vez que se alcance el punto más alto, eso va a ocurrir. ¿Está bien? ¿Qué más estamos observando? Por ejemplo, mira, acá lo lanzamos con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Cuando regresa también con 30 metros sobre segundo. ¿Cierto o cierto? ¿Qué decimos? Que a una misma altura, mira, una misma altura. Acá también, mira, una misma altura. La rapidez de subida y la rapidez de bajada son iguales. A una misma altura, la rapidez de subida y la rapidez de bajada son iguales. A una misma altura, o nivel también se dice, ¿no? O nivel que estamos observando, pues estamos observando que la rapidez de subida, el V de subida, es igual al V de bajada. Ojo, estoy hablando de rapidez, ¿ya? La rapidez de subida y la rapidez de bajada son iguales. ¿Está bien? ¿Qué más observamos? Fíjate, desde este punto en que se lanzó, mira, ¿cuántos segundos ha utilizado para alcanzar el punto más alto? 3 segundos, ¿no? Y para regresar acá, también he empleado 3 segundos, o sea que también a un mismo nivel o altura, ¿no? El tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Entonces, voy a preparar mi clase también. Vamos a indicar aquí, así como la rapidez de subida es igual a la rapidez de bajada, el tiempo de subida, ¿no es cierto? Entonces es igual al tiempo de bajada, ¿no es cierto? Así es, ¿correcto? Eso siempre se cumple a un mismo nivel, a una misma altura, ¿no? De aquí hasta el punto más alto. Muy bien, ¿qué más podemos notar acá? Bueno, hemos dicho que este movimiento es un MRV, ¿no? Realmente es un MRV, se comporta este movimiento como un MRV. Decimos entonces que el movimiento vertical de caída libre es en consecuencia ya un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero vertical, ¿no? Vertical, un MRV vertical. Todas las consideraciones del MRV vamos a tener que emplear acá, ¿no? En este movimiento. Bien, algo muy importante para concluir esta primera parte es que, si bien es cierto, esta aceleración de gravedad es constante siempre y cuando el cuerpo alcance unas alturas que sean pequeñas, pues comparadas al radio de la Tierra, ¿no? O sea, en otras palabras,
el cuerpo debe alcanzar alturas, pero la curvatura de la Tierra no debe observarse, no debe verse. ¿Entiendes? ¿No? Sin que se pueda observar la curvatura de la Tierra. ¿Están de acuerdo? Alturas tales que a nosotros la superficie de la Tierra nos va a parecer más como un plano. Ya, pero eso, ¿cuándo? ¿Hasta cuánto? ¿Sí o no? Bueno, esas serían alturas muy grandes, ¿no? Ya pasando la troposfera hasta la estratosfera, ahí sí se puede ver las alturas, ¿no? Como sabes, la Tierra tiene una serie de capas, ¿no? Troposfera, estratosfera, ¿no? Ya, la primera capa es más o menos de 10 kilómetros, ¿no? Y ahí ya se puede apreciar, ¿no?, la curvatura de la Tierra, ¿no? Entonces estas alturas pues deben ser menores a 10 kilómetros, ¿no? Tú lanzas el objeto hacia arriba, 200 metros, 2 kilómetros, 5 kilómetros, ¿no? Pero no tan grandes, ¿no? Alturas no mayores, ¿no? El radio de la Tierra es de 1.400 kilómetros, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ya lo más que sea, tú lanzas el cuerpo y que sea 10 kilómetros, menos 10 kilómetros de todas maneras es menor que 6.400, ¿no es cierto? Ya, entonces, cuerpos que no sobrepasen la primera capa, ¿no? Vamos, de las capas atmosféricas, la primera capa, ¿no? Que es la troposfera, ¿ya? Entonces tú cuando agarras un objeto, por ejemplo, agarras tu pelotita, lanzas, pues no va a llegar hasta allá, pues, ¿no? Menos hasta la estratosfera, ¿no? Evidentemente. Entonces, obviamente, este movimiento se cumple para alturas bajas, alturas pequeñas comparadas al radio de la Tierra. ¿Está mejor? Ahí es donde la aceleración no va a cambiar y va a ser constante, ¿no? Y en nuestro caso va a valer 10. Muy bien. En la segunda parte vamos a continuar entonces. Ahora vamos a ver las ecuaciones, ¿no?, de este movimiento, ¿no? El movimiento vertical de caída libre. Como ya hemos señalado, como este movimiento es un MRV pero vertical, las ecuaciones que va a cumplir son las mismas del MRV. Por ejemplo, acá en la pizarra tenemos un cuerpo que está cayendo, está bajando, ¿no es cierto? Y al pasar por ese punto tiene una cierta rapidez, ¿no?, inicial, ¿cierto? Y al pasar por este otro punto, pues tiene una rapidez final. Entonces esas son las dos primeras variables que se van a ver en las ecuaciones. De este punto a este punto, vemos que este cuerpo baja a una altura h, ¿no?, utilizando o empleando un cierto tiempo, ¿no?, t. ¿Están de acuerdo? Y ya sabemos que esta aceleración de la gravedad es constante, ¿no? ¿Sí o no? Esta aceleración es constante. ¿Está bien? Bueno, esas serían entonces las variables. En total son 5, ¿no?, variables, ¿no? Y las ecuaciones, como ya les indiqué, son 4, ¿no? La primera dice que la rapidez final va a ser igual a la rapidez inicial, ¿está bien?, más, luego acá viene un signo menos, la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo t, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es la primera. La segunda dice la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más, luego acá viene un signo menos, dos veces, ¿no?, la magnitud de la aceleración de la gravedad por la altura h, ¿no?, que vemos. La tercera, la altura es igual, rapidez inicial por el tiempo, más, luego viene un signo menos, ¿ya?, un medio, ¿no?,
de la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y finalmente viene la cuarta, la altura es igual a la rapidez inicial más la rapidez final sobre 2 y esto multiplicado por el tiempo. ¿Están de acuerdo? Que son las mismas cuatro ecuaciones que hemos estado trabajando en el caso del MRV, ¿sí o no? Solo que la aceleración se cambia, ¿no?, por el de la gravedad y la distancia se cambia por el de la altura. ¿Están de acuerdo, sí o no? Pero son las mismas cuatro ecuaciones. Estas cuatro ecuaciones tienen que aprenderse los jóvenes. En los problemas de MRV se trabajan con estas cuatro ecuaciones. ¿Entiendes? Tienen que aprendérselos muy bien. Ahora, en las tres primeras ecuaciones, como tú estás viendo acá, hay un doble signo, ¿no? Hay un doble signo en las primeras tres ecuaciones, ¿sí o no? Hay un más, un menos, más, menos, más, menos. En la última solo es positivo, ¿no? Solo es positivo. Y tú te preguntarás, ¿y eso qué significa? Bueno, en el caso acelerado, ¿no?, que es cuando el cuerpo está bajando, ¿no? Cuando está bajando aumenta la velocidad, aumenta la rapidez. Ese caso es acelerado. Entonces vas a utilizar el signo positivo. El signo positivo vas a utilizar cuando el cuerpo está bajando. ¿Están de acuerdo? Cuando el cuerpo baja, ahí. Y el signo menos, el signo negativo, lo vas a utilizar cuando sube. Porque cuando sube, desacelera. ¿Entiendes? Desacelera. Por ejemplo, acá el cuerpo está bajando, trabajaríamos con el signo positivo. ¿Está bien? Ok. Y la última ecuación, la última ecuación puedes utilizarlo en cualquiera de los casos. Es decir, o baja o sube el cuerpo, entonces va a utilizar así siempre con signo positivo. Entonces, esta ecuación se utiliza en ambos casos. Cualquiera de los dos casos ahí se puede utilizar. ¿Ya me acuerdo? En cualquiera de los dos casos. Bien, vamos a poner las variables. Esto es la rapidez final, no vayas a decir velocidad final, no vayas a decir velocidad final, sino es rapidez final porque estas ecuaciones son escalares. Acá se trabaja en magnitud, ¿ya? Ya sabes que la rapidez es la magnitud de la velocidad, ¿cierto? La velocidad tiene magnitud y dirección, pero acá estas ecuaciones para trabajar con la magnitud. En consecuencia, este sería la rapidez inicial. ¿Están de acuerdo? Que es la magnitud de la aceleración de la gravedad. Ya vamos a trabajar siempre con su magnitud, ¿ya?, de la gravedad. T es el tiempo utilizado o el tiempo empleado, ¿cierto? Y H viene a ser la altura. ¿No me acuerdo? H viene a ser la altura. Bien. También hay un juego de ecuaciones particulares que nos van a ayudar también a desarrollar ciertos ejercicios, ciertos problemas. ¿Cuáles son esas ecuaciones particulares? Vamos a indicarlo por acá. Decimos particulares porque, bueno, ayudan bastante, ¿no?, en ciertos ejercicios. Las ecuaciones generales, por supuesto, van a ser estas cuatro, ¿no? Con estas cuatro uno puede desarrollar cualquier ejercicio, ¿entiendes? Pero hay ciertas ecuaciones particulares que nos van a ayudar a resolver determinadas variables, ¿no?
determinadas variables. Por ejemplo, veamos la siguiente, ¿no? Veamos este de acá. Veamos la siguiente. Ya, veamos la siguiente. Se trata del caso de un cuerpo que se lanza hacia arriba verticalmente con esta rapidez inicial, y ya sabes que cuando retorna con la misma rapidez inicial, ¿no? Con la misma con que se lanzó. La primera propiedad va a ser la siguiente, ¿no? Recuerden lo que hemos indicado. Lanzas con esta rapidez, llega al punto más alto, utiliza un tiempo, ¿no?, para alcanzar el punto más alto, y ese tiempo es el mismo que emplea para regresar, ¿no?, para retornar. Entonces a este tiempo se le llama tiempo de subida. ¿Está bien? Entonces, si queremos determinar el tiempo de subida hasta el punto más alto, podemos utilizar esta ecuación. Se va a dividir esta rapidez inicial con la que se lanza entre el valor de esta aceleración de la gravedad, ¿no? Haciendo ese cociente vamos a tener el tiempo de subida. ¿Está bien? Ya, 2. Como ya sabemos que este es el punto más alto, en consecuencia vamos a indicar así, esto vendría a ser la altura máxima, ¿no es cierto?, que alcanza, ¿correcto? La altura máxima alcanzada. Entonces esa altura máxima alcanzada también se puede determinar. La altura máxima alcanzada lo vamos a hallar con la siguiente expresión, ¿ya? Con la siguiente fórmula. La altura máxima alcanzada lo vamos a hallar dividiendo esta misma rapidez con la que se lanzó al cuadrado entre 2 veces la magnitud de la aceleración de la gravedad. ¿Están de acuerdo? Entonces, como ven ustedes, estas dos ecuaciones son útiles, ¿no? Lo vamos a utilizar en muchos ejercicios, ¿no?, que se presentan de esta parte. Bueno, hay más ecuaciones particulares, porque hay muchos casos, pero yo creo que estos dos es importante, ¿no?, para poder desarrollar ejercicios o problemas de este movimiento, ¿ya? Entonces, ahora lo que queda es desarrollar aplicaciones, ¿no? ¿Ya? Entonces es la tercera parte.